de gaucho malo, alzado y matrero. Una voz poética inconfundible. ¿Dónde está Fierro? ¿Dónde está Fierro? ¿Dónde está Fierro? El Martín Fierro es el texto más celebrado de la literatura argentina. Se trata de una historia contada en 2 poemas. El gaucho Martín Fierro es el relato de las desventuras de un gaucho maltratado por el Estado y perseguido por la ley. La vuelta de Martín Fierro es la segunda parte, en la que aquel gaucho rebelde vuelve a sus pagos ya amansado, dispuesto a ver si lo dejan trabajar. De la ida a la vuelta, el gaucho se mueve entre la rebeldía y la integración, entre la fuga y la adaptación. Capítulo de hoy. Entre pantallas y escenarios. La figura del gaucho, convertido en símbolo nacional luego de su desaparición a fines del siglo XIX, ha sido representada muchas veces en el cine y el teatro argentino. El circo habitualmente en los intermedios entre los números artísticos circenses acrobáticos hacían las reprisas mímicas de payasos que a veces se transformaban en pequeños actos teatrales. En esas épocas empezaron a incluir en esos actos mímicos la historia de quien había sido una especie de mito que había sido el Moreira, el Juan Moreira, que había estado escrito además en una novela. Entonces le ofrecen los hermanos Podestá, porque era una familia donde eran como 6, 7 hermanos, liderada por Pepe, José, en la cual estaba Pablo, que era el menor de los hermanos. Le ofrecen hacer a beneficio una función hablada. Era una cosa nueva, dentro del circo, y a caballo, y bajándose del caballo y espadeando, o sea. Entonces fue de tanto éxito que hubo que repetirla y repetirla, al fin que crearon el teatro circense, el teatro gauchesco del Río de la Plata, se crea en ese clima, en esa instancia. Con la obra teatral Juan Moreira de los Podestá, se inauguró el auténtico teatro argentino. La obra representó a un gaucho criollo que enfrentaba solo a la autoridad. Este gaucho existió. Y Juan Moreira existió y es un gaucho que lleva la violencia hasta la radicalidad extrema. Va a ir hasta el final, hasta la muerte. Pero, digamos, es otro tipo de gaucho. Es un gaucho que ya trabaja para la política. Él le dice patrón al político. Digamos, ya estamos ante la presencia de otro gaucho, digamos, que también convive con el gaucho de la vuelta. Por un lado, el Martín Fierro, un gaucho pacífico. Por el otro lado tenemos a Juan Moreira, un gaucho violento y que va a ir hasta las últimas consecuencias. El teatro gauchesco nació como entretenimiento y con un aire burlesco, pero fue recién a partir del éxito del Martín Fierro, luego de 1872, cuando se comenzó a poner en escena la figura del gaucho y a atraer multitudes expresando un drama social contemporáneo. Y emprésteme su atención, me oirá relatar las penas de que traigo la alma llena, porque en toda circunstancia paga el gaucho su ignorancia con la sangre de sus venas. Alcides Greca filma en 1918 El último malón, una película muda que representa la dura vida del campo. El film reinterpreta un hecho histórico ocurrido en 1904 en la localidad de San Javier. El último malón de Alcides Greca es una película fundamental y que va a sobrevivir, seguramente porque va a ser una película que tiene mucho también de testimonio, ¿no? La película en ese sentido es genial, entre otras cosas también porque tiene una enorme empatía por los indígenas, no tan común en el cine argentino y que ahí sí se expresa. Empatía que le hace tener como mucha precaución a la hora de tomar una serie de imágenes que son casi de contenido etnográfico sobre la vida de estos indios y también tramando una historia que no los deja en el lugar de la pura barbarie, sino que los deja en el lugar de aquellos que están siendo despojados de sus tierras.
Lucas de Mare fue otro de los cineastas que representó a personajes cercanos a Fierro. En verdad me gustaría referirme quizás a ese momento breve del año 41 al año 45, 1941 a 1945, en donde se estrenan probablemente las 3 películas del cine argentino respecto a lo histórico más importantes. Una es La Guerra Gaucha, dirigida por Lucas de Mare. La otra es su mejor alumno, también Lucas de Mare, bien, que es la película sobre Sarmiento y su relación con Dominguito. Y por último, Pampa Bárbara, dirigida en este caso por Lucas de Mare y Hugo Fregonese, que se estrena en 1945. En relación con la Guerra Gaucha, más allá del nombre de Guerra Gaucha, está situada en Salta en 1817, y es el momento de la lucha de Güemes y sus gauchos contra el poder realista. Y yo diría, el gaucho que aparece en la Guerra Gaucha de Lucas de Mare es un gaucho que todavía no ha perdido el respeto, ¿sí?, por las clases altas y distinguidas. Es un gaucho que se sacrifica en la lucha por la patria. Me parece muy interesante pensar en relación con Fierro la película Pampa Bárbara. Esta película de 1945, ante todo, está situada en Los Fortines. Y es la vida de los gauchos, son los gauchos de Rosas en Los Fortines, que desertan y prefieren irse con los indios antes que quedarse con los blancos. Nos está mostrando a un gaucho que está tomado por lo indio, a un gaucho que está tomado por esa decisión de irse y de sentirse más hermanado con el indio que con las clases altas de Buenos Aires, bien, que con las clases altas blancas. No obstante, por supuesto, la resolución de la película lleva esto hacia otro costado. Ahora, la tensión está planteada. Está planteada de forma tan interesante que, sin hacer una referencia directa a Fierro de ningún tipo, no obstante permitiría pensar, ¿sí?, en relación a estos 2 textos. La adaptación del Martín Fierro de Leopoldo Torre Nilsson de 1968 es considerada hasta hoy la película cumbre del arte cinematográfico argentino. La temática folclorista encajaba bien dentro de los valores que impulsaba la llamada Revolución Argentina. Es muy interesante lo que pasa con Martín Fierro, la película de Leopoldo Torre Nilsson. Era un proyecto que él tenía ya desde los años 50 y él quería ubicar a este maravilloso personaje en los 30, en la década del 30 en la Argentina. Y la vuelta de Martín Fierro iba a ser en el 45. Ese era realmente un proyecto interesante porque iba a resignificar el Martín Fierro. Pero surge recién la posibilidad de filmarla en el año 1968. Era un año donde el cine estaba muy censurado y donde filmar era muy difícil. Lo que hace Torre Nilsson, decide, ¿sí?, ceder a esta transgresión de ubicarlo políticamente al texto en un momento complicado y decirle a la sociedad lo que estaba pasando, y en realidad filma otra característica del Martín Fierro. Un Martín Fierro que ya está como de vuelta, ya estaba como oprimido. Entonces termina realizando una superproducción al estilo hollywoodense con los actores extraordinarios del momento, como es Alfredo Alcón en ese Martín Fierro fantástico en la actuación, pero no con la característica revolucionaria, contracultural del personaje literario, ¿no? En 1973, Leonardo Fabio filma la película Juan Moreira, un personaje ambiguo que no recupera la épica patriótica, pero se convierte en leyenda de coraje y resistencia. Cuando un muchacho, cuando un joven se acerca a Martín Fierro, si vio la película de Moreira, seguramente va a empezar a hacer nuevamente una unión entre Moreira, ¿sí?, y Martín Fierro. Probablemente la unión más legítima, más cierta, más verdadera. Son partes de un mismo clima y son partes de esa misma excepcionalidad en la que estaban colocados los excluidos, como venía diciendo anteriormente. En 1975, Pino Solanas dirigió su primera película de ficción, Los hijos de Fierro, donde recurre al drama del exiliado, que orienta a sus hijos en plan de resistencia y liberación para preparar su regreso. Sin duda, lo más importante que se hizo en el cine a propósito de Martín Fierro
es la película de Pino Solanas, Los hijos de Fierro, ¿no? Que es una película que de por sí tiene una historia complejísima, porque la película empieza a filmarse en el año 72 y se termina de filmar en el año 75, y además no se estrena hasta los años 80, por las condiciones imperantes en la Argentina de ese entonces, fundamentalmente las dictaduras, la represión en el gobierno de Perón y de Isabel, y después nuevamente otra dictadura. El contexto político lo dice, estamos en década del 70, 1972 había empezado su filmación, digamos, estamos a punto del regreso de Perón a la Argentina, digamos, y es Perón comparado con Fierro, digamos, que va a venir al país y que es la vuelta de Fierro, ¿no? A otros les brotan las coplas como agua de manantial. Pues a mí me pasa igual, aunque las mías nada valen. De la boca se me salen como ovejas de corral. Las versiones cinematográficas de Fierro se expresan en múltiples formatos e incluyen el cine de animación, que adaptó la primera parte del libro de Hernández con dibujos de Fontana Rosa. La última película que se hace sobre el Martín Fierro llega de la mano de dibujos del maestro Fontana Rosa, ¿sí? Es una animación. Y un hombre contra todo. Martín Fierro, la película. Este Martín Fierro, que no es el desventurado, sino es más el heroico. Aquel que quiere decir basta, que quiere decir le basta al poder que quiere tratar a esta clase marginal que era el gaucho y el indio, los quiere tratar como bestias, ¿sí? Entonces él quiere conducir a esta revolución contra ese poder que les quiere quitar todo, les quiere quitar las tierras, le quiere quitar la familia y les quiere quitar hasta la dignidad. Y llega, por ser de dibujos, a otros sectores en donde otras películas anteriores no habían llegado. Es muy interesante cómo termina la película Martín Fierro, ilustrada por Fontana Rosa. Va a haber un día en que mis hijos, entre tanto pajonal de desesperanza, van a encontrar el recuerdo de lo que fui y las enseñanzas que les he dejado. Ese día, Cruz, ese día, vamos a volver. Me parece que es la metáfora ideal de sentir que este personaje tan maravilloso, tal vez el más completo y el más complejo de la historia argentina, siempre vuelve. Vuelve encarnado en actuación, vuelve en películas, vuelve en teatro. ¡Prepárense, señoras y señores! Ya comienza la función. El gaucho Martín Fierro es leyenda y tradición. Actualmente, Fierro sigue estando presente en nuevas representaciones. En el año 2013, el Teatro Nacional Cervantes reeditó la obra de teatro itinerante Martín Fierro, que recorrió las plazas de nuestro país. La Pampa actual ya no es lo que era, y la vuelta de Fierro ya no será física sino dramática. Los lugares en el que ahora vuelven a suceder sus aventuras son los escenarios teatrales y las pantallas. Esos son los espacios a los que regresa Fierro una y otra vez. Y no piensen los oyentes que del saber hago alarde. He conocido, aunque tarde, sin haberme arrepentido, que es pecado cometido el decir ciertas verdades. Piel de gallo.